veces de la cultura occidental, pero también se habla de la cultura francesa o de la cultura inglesa o de la cultura mexicana o de la cultura latinoamericana. ¿Qué significa eso? ¿Y qué comprende un fenómeno cultural? Ese es un tema bien delicado, porque hay países, muchos países, que están comprometidos con los mismos niveles culturales. Por ejemplo, Europa. Los tratados de Europa lo que demuestran es la identidad en unos principios culturales. Bueno, tenemos diferencias y somos distintos los franceses que los antiguos yugoslavos o que los alemanes. Sí, claro, desde luego hay diferencias, pero con unos acuerdos culturales esenciales. Vamos a defender la democracia. Ese es un problema cultural. Vamos a defender los derechos humanos. Vamos a respetar los derechos de la gente. Ese es un fenómeno cultural de primer orden. Y entonces ahí vienen los fenómenos culturales que son multinacionales y los fenómenos culturales que son puramente nacionales e inclusive regionales. Hay expresiones de cultura de una sola región. Aquí en Colombia lo tenemos. No es lo mismo la manera de concebir la vida y de actuar en muchos aspectos de Antioquia y de Nariño. ¿No? Hay muchas diferencias y diferencias que son notorias dentro de unas identidades esenciales. Nosotros tenemos una cultura latinoamericana, claro que la tenemos, a través, conseguida de manera unánime o compartida a través de una corriente cultural que viene de España. La primera, nada menos que el lenguaje. El lenguaje es un fenómeno cultural de primer orden, porque el lenguaje no solamente es que uno se expresa de manera que se haga entendible a los demás, es que el lenguaje es un enorme portador de cultura. Nosotros tenemos desde México hasta Chile un lenguaje compartido, que es el español. El tener ese lenguaje compartido explica una enorme cantidad de valores culturales que están implícitos en la cultura latinoamericana. ¿Qué decir tiene de la religión? La religión es un fenómeno cultural de unas dimensiones gigantescas. La religión determina mucha parte del comportamiento de la gente, es decir, de los individuos y de los pueblos. Si yo soy católico, no puedo proponer de ninguna manera la legitimidad de los atentados contra la vida, en ninguna dimensión. Los amigos del aborto obviamente están proponiendo una conducta ilícita en muchos aspectos desde el punto de vista jurídico, pero desde luego ilícita desde el punto de vista moral. La religión católica no permite ni la eutanasia ni el aborto. Son fenómenos culturales fundamentales que vienen implícitos en el tema de la religión. El respeto por el ser humano y por la dignidad del ser humano. Ahora, cuando veíamos el asesinato de estos jóvenes de la escuela militar, de la escuela de policía General Santander, hablábamos de su dignidad, de la dignidad que ha sido pisoteada. Estos bandidos del ELN, quien haya cometido ese acto terrorista, está cometiendo un delito infame a la luz del derecho y a la luz de la religión. La religión jamás va a tolerar que a una persona se la trate así por el principio de la dignidad de la persona humana que va implícita en la concepción cultural del ser humano que trae la religión católica. Yo tengo que respetar al último de los seres humanos por un principio cultural fundamental, porque cualquier ser humano es hijo de Dios y heredero de su gloria, se agrega así. Pero eso tiene una estructura cultural de una importancia esencial. No se puede atentar contra la vida humana de ninguna manera, sino violentando los principios católicos que forman parte de nuestra cultura, católicos o cristianos en general, que forman parte de nuestra cultura. La cultura religiosa es una portadora de una inmensa cantidad de valores: el respeto por el ser humano,
la dignidad de la persona, el derecho que la persona tiene a trabajar, a moverse en la vida para conseguir la solución de sus necesidades, los principios de la familia, el respeto a la mujer, lo que está implícito en la religión católica, los que creemos en la religión católica, la Virgen María, lo que representa la mujer, la imagen de la mujer, eso es un fenómeno cultural de unas dimensiones gigantescas. Y ese traslado de toda la cultura hispánica que está envuelta en una lengua y en unos principios religiosos es lo que se llama una transculturación. Transculturación que tiene toques y que tiene diferencias y desarrollos enormes. Por ejemplo, en el punto de vista estético, la estética mexicana es una estética colosal. Los muralistas mexicanos, los grandes pintores mexicanos, la de Colombia es inmensa también, pero qué distinta nuestra pintura de la pintura mexicana, que coinciden en muchos aspectos en que la cultura se va volviendo universal y la cultura latinoamericana también, pero con particularidades y con precisiones en ámbitos espaciales y en ámbitos históricos que son los que determinan que haya una cultura regional, una cultura local, la cultura colombiana. Y entonces uno se pregunta qué sería la cultura colombiana, instaurada por principios que todos reconocemos, que todos debemos reconocer, y por otros que ya son discutibles, los principios derivados, y entonces a uno les gustará la escultura esta, a otros la escultura aquella, la pintura tal, la pintura cual. ¿Cuántas expresiones culturales? El derecho. El derecho es inmensamente discutible en muchos de sus aspectos, que no en los aspectos fundamentales. En la dignidad de la persona humana no puede haber discusión. En el valor de la vida no puede haber discusión. En el derecho de la gente a tener bienes, bienes para atender a sus necesidades. El derecho de propiedad no puede ser discutible. Son principios primeros de orden cultural que integran una cultura en un tiempo determinado, en un espacio determinado. Otra es, por ejemplo, la cultura budista, que lleva a otras conclusiones con respecto a la vida, más bien a la destrucción del yo, más bien a otra manera de entender el mundo. Y sin embargo, con esas culturas también se está haciendo un fenómeno de identidad en la medida en que se está tratando de armar una cultura universal. Por ejemplo, los principios democráticos, con enormes resistencias. No será fácil convencer a la China de que adopte un sistema democrático, pero sin embargo adopta un sistema económico que es compatible con los principios de libertad económica que informa la democracia. La cultura, qué tema monumental, enorme para tratar. La cultura universal, los fenómenos de transculturación y cómo se está haciendo en el mundo por primera vez una cultura que pretende ser universal. En otros tiempos las diferencias entre los distintos estadios de cultura eran radicales, diferencias abismales, diferencias que no se podían sacar. Hoy, a través del tráfico mercantil, que es un gran portador de cultura, a través del tráfico económico, a través del tráfico de las personas, el turismo es un fenómeno integrador de primera condición, se está llegando a unos procesos, por ejemplo, como el proceso europeo. Nadie guerreó tanto como los europeos entre ellos, nadie, nunca en la historia, y sin embargo lograron hacer la Unión Europea, que puede estar hoy en entredicho y en dificultades, pero por razones de muy diverso tipo, que no por razones fundamentales y esenciales con la Gran Bretaña. Pero el fenómeno de Europa es un fenómeno esencial de cómo la cultura se va volviendo un fenómeno compartido entre los hombres. ¿Cuáles son esos principios culturales esenciales? Ahí está el gran debate, ahí está el grande tema de la cultura de nuestro tiempo. Y estábamos haciendo para ustedes un esfuerzo sobre temas de cultura que nos trae la Universidad La Gran Colombia.